Hola, soy Pablo Isaí Núñez Isais. Mi ID es 1600200 y los integrantes de mi equipo son Luis Armando Lara Raga con ID 159081 y Alejandro Navarrete Reyes con ID 161413. Somos alumnos de la Universidad de las Américas Puebla y este es nuestro proyecto final de la clase de Instrumentación Biomédica 1. Para el desarrollo de este proyecto, se nos pidió al comienzo del semestre que seleccionáramos un sensor que íbamos a estar viendo dentro del curso para poder desarrollar un dispositivo orientado a la instrumentación biomédica. Por esto, nosotros decidimos primero seleccionar el fenómeno medible que íbamos a utilizar y posteriormente a esto el sensor. Así que escogimos frecuencia respiratoria y usamos un termistor. Por lo tanto, decidimos titular nuestro proyecto como detección de la frecuencia respiratoria a través de un termistor con un circuito de acondicionamiento. A través de un termistor, que es un sensor encargado de medir las variaciones de temperatura y traducirlas en resistencia, vamos a colocarlo directamente dentro de las fosas nasales para medir la diferencia de temperatura que haya dentro de las fosas cuando ocurra un proceso de inhalación o en su caso de exhalación. Este sensor va a estar unido directamente a un circuito de acondicionamiento óptimo para que este sensor pueda tener un funcionamiento correcto. Por ello, decidimos escoger de circuito de acondicionamiento un puente de Winston y aunado a esto, o unido a esto, mejor dicho, un amplificador diferencial, los cuales se van a encargar de obtener una variación de voltaje a través de la variación de resistencia del sensor y ampliarlo para obtener valores de voltaje que sean medibles por el microcontrolador. Ya una vez que tenemos la señal, la conectamos efectivamente a un microcontrolador y a través de un circuito periférico nosotros podemos desplegar en un LCD algunos valores importantes como la frecuencia respiratoria, algún que otro mensaje o alguna alerta que permita identificar cuando surja alguna variación de frecuencia anormal o en su caso potencialmente peligrosas. El objetivo principal que tenemos dentro de este proyecto es hacer que todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso los podamos aplicar para el desarrollo de dispositivos biomédicos que ayuden a mejorar los instrumentos que están usándose dentro de los hospitales. Además, pensamos este proyecto para una población objetivo de pacientes en observación continua, en terapia intensiva. Son pacientes que necesitan estar monitoreados continuamente y este sensor lo decidimos utilizar como un sensor extra en caso de que falle algún sensor que también esté marcando signos vitales, o a través de este sensor también podemos obtener muchos datos, ya que nos podemos dar cuenta que en ciertos casos existe una frecuencia anormal o alguna frecuencia normal dependiendo de la edad del paciente y durante cierto tipo de acciones que realiza este paciente. Entonces se pueden capturar datos de frecuencias anormales y mandar una señal para determinar qué hacer con respecto a este paciente. Para entender un poco mejor este proyecto, necesitamos entrar dentro de los conceptos básicos y para empezar vamos a hablar del termistor. El termistor, ya como mencioné, es un sensor que mide la diferencia de temperaturas y lo convierte en resistencia. Aquí está la primera ecuación que nos denota
cuando cambia de resistencia, que es cuando la resistencia inicial, en nuestro caso, nuestro sensor, utilizamos un termistor con una resistencia nominal o inicial de 10.000 kiloohms, y esta resistencia va a estar exponenciada a beta, que es una constante del material, por la diferencia de temperatura inicial menos la temperatura que se está midiendo, entre la temperatura por la temperatura inicial. De esta forma obtenemos el valor de resistencia dependiendo a la temperatura en la que nos encontramos. Y otra ecuación importante es la del coeficiente de temperatura, que va a estar determinada por la letra alfa y nos va a indicar en qué porcentaje nos encontramos de nuestra temperatura. Seguido a esto, debemos de explicar lo que es el puente de Winston. Este puente de Winston es es un circuito de 4 resistencias conectadas con 4 nodos, 2 de los cuales se va a medir entre ellos un voltaje, una ganancia de voltaje, dependiendo de la variación de la resistencia que estemos modificando. Y esto va a estar alimentado por un voltaje de referencia en los puntos D y C, lo cual nos va a ayudar a entender un poco el funcionamiento, y a través de esta ecuación podemos darnos cuenta que cuando R1 entre R2 es igual a R3 entre Rx, nuestro puente de Winston va a estar calibrado y no va a haber una ganancia de voltaje en este punto. Entonces, si nosotros variamos esta resistencia, va a ocurrir una variación en el voltaje entre el punto A y el punto B, y esto vamos a poderlo medir y usarlo para poder alimentar a nuestro microcontrolador. Pero antes hay que utilizar un amplificador operacional. En nuestro caso escogimos un amplificador operacional en su modo diferencial. Lo que hace es que utiliza 2 entradas de voltaje, y esas 2 entradas de voltaje las amplifica a través del arreglo de resistencias que podemos observar aquí. Y esta diferencia, al ser multiplicada por el factor de ganancia, obtenemos un voltaje de salida que va a ser mucho mayor a los voltajes de entrada. Para continuar, voy a explicar la metodología que tuvimos, y hay que mencionar primero que este proyecto se dividió en 4 partes. Una simulación en Python, la cual nos ayudó a poder visualizar los valores que iba a tener nuestro termistor. En este caso, la primera función que encontramos dentro de nuestro código programado en Python 3 es una función de alta precisión, la cual nos va a indicar los valores de resistencia que va a tener nuestro sensor con una precisión casi prácticamente perfecta, una precisión ideal. Y esta gráfica nos va a mostrar un valor virtual de lo que deberíamos de ver dentro de nuestros valores de resistencia. Después de esta tenemos otra función que añade un grado de error que está escrito en la hoja de especificaciones del termistor, la cual podemos observar aquí. Existe esta hoja de especificaciones que determina ciertas propiedades que ya tiene el termistor. Entonces, nosotros agregamos ese factor de error dentro de la simulación para poder tener un grado de error más real o acercado al termistor en su práctica. Por último, creamos una última función, la cual nos va a mostrar entradas modificantes, que son entradas que llegan a aturdir o llegan a causar mucho ruido dentro de nuestras gráficas, y por lo tanto podemos darnos cuenta si el termistor podría tener algún fallo, algún defecto de fábrica, o algún otro agente externo puede estar modificando nuestra señal. Seguido de ello hicimos el circuito de acondicionamiento, el cual está, como ya expliqué antes,
constituido por un puente de Winston con sus 4 resistencias y un amplificador diferencial. Después, con LabVIEW logramos obtener una simulación programada, la cual nos ayudó a visualizar la gráfica que tendría nuestro termistor para poder observar los picos de respiración que tiene el paciente. Por último, esta última simulación es hecha en Proteus. Es de una clase diferente, pero esta práctica es un detector de frecuencias y lo que hace es detectar ciertas frecuencias y mandar una señal para determinar algunos parámetros. Por ejemplo, cuando la señal la frecuencia, perdón, esté en un rango aceptable, cuando se encuentre en un rango anormal o cuando se encuentre en un rango potencialmente peligroso. Entonces vamos a comenzar, vamos a observar las simulaciones en Python. Esta nos va a arrojar unas 3 gráficas. La primera gráfica es de alta exactitud. Tenemos el rango de temperatura de 20 a 34 grados centígrados. Decidimos escoger este rango porque investigamos y obtuvimos que el valor de las fosas nasales, la temperatura de las fosas nasales, cuando está en un proceso de inhalación es de 20 grados centígrados y de 35 grados centígrados durante la exhalación. Y nos damos cuenta que la gráfica es un poco curva y tenemos valores que a partir de 20 grados centígrados llegamos a los 12.000 kiloohms, a los 12 kiloohms, y cuando estamos en 35 grados centígrados un poco menos de los 6.000 kiloohms. Seguido de esto tenemos otra gráfica que es gráfica de baja exactitud, se pueden apreciar ciertos picos pequeñitos y igual con rangos de temperatura entre los 20 y los 35 grados centígrados. Por último, se observa la gráfica, la cual nos va a indicar cuando nuestro termistor tenga entradas modificantes que causen demasiado ruido a nuestro sensor y por lo tanto no podamos tener un valor real o un valor creíble de nuestras lecturas. En Multisim, como se puede apreciar, colocamos un puente de Winston con 3 resistencias iguales, una diferencia con la resistencia nominal y nos da un valor de 832 milivolts. Al conectarlo al amplificador diferencial, logramos obtener un valor de voltaje de los 5 volts. En LabVIEW tenemos una programación que es básicamente un ciclo for con 2 frames y adentro un ciclo while en donde vamos a tener un termómetro que va a variar su temperatura entre 20 grados centígrados más un grado de error del 5% y entre 35 grados centígrados menos un grado de error del 0.3%. Este es un simple contador y lo que nos va a ayudar es a mostrar en cuánto tiempo nosotros estamos viendo ciertos picos o tantos picos de respiraciones. En el caso en el que se encienda el LED, quiere decir que estamos en el proceso de exhalación y cuando se apague, quiere decir que estamos en inhalación. Como se puede observar, estos son los picos que se observarían del termistor cuando alguien inhala, cuando alguien exhala y cuando alguien inhala. Por último, voy a mostrarles cómo funciona este detector de frecuencia y es que a través de una señal senoidal con cierta frecuencia, en este caso 60 Hz, porque nuestro primer rango de frecuencias está entre los 55 y los 65 Hz. Entonces pasamos esta señal a través de un circuito de cruce por cero que va a medir el PIC 16F1937 y nos va a mostrar la luz en verde cuando estemos dentro de ese rango. Vamos a tener también un segundo rango cuando estemos entre valores de 50 a 55 o de 65 a 70.
Como se puede observar, tenemos un dispositivo alterno que también está energizado y aquí está la luz verde con la pantalla que indica los 60 Hz. Vamos a poner en el segundo caso 53 Hz, lo cual nos va a mostrar la luz amarilla, que quiere decir que estamos en un rango todavía aceptable de frecuencias y nuestro dispositivo principal sigue funcionando. Por último, tenemos el último rango, que es cuando nos encontremos en frecuencias menores a los 55 o mayores a los 70 Hz. Y de esta forma se va a encender intermitentemente la luz roja junto con una señal de un buzzer que vamos a apagar con este. Desconectamos el buzzer, la alarma en rojo sigue intermitiendo y el dispositivo principal se desconecta para evitar posibles fallos. Estos serían todos los resultados que obtuvimos de nuestro reporte y básicamente todo lo que pudimos lograr con, con todas las herramientas que nos fueron ofrecidas por la escuela. En conclusión, me gustaría mencionar que este proyecto tuvo como finalidad servir como una fuente de conocimiento a modo de proyecto de investigación para el posible continuamiento de este proyecto a través de la práctica. Queremos que el reporte sirva para el desarrollo de dispositivos biomédicos, que esto pueda usarse para que el proyecto continúe innovándose, continúe reforzando el conocimiento que ya se tiene de estos sensores y de toda esta teoría de instrumentación biomédica. Entonces, esperamos también en un futuro poder llevar a cabo por nosotros mismos toda esta práctica. Y cabe mencionar que todas las simulaciones que realizamos dentro de este proyecto son de autoría propia, mía y de mi equipo. Muchas gracias.